Y después voy a pasar el enlace. Ya saben, si tienen ejercicios que quieran que hagamos, la pasan al grupo. Voy a hacer el modelo que pasaron al grupo y unos ejercicios de Rufino, creo que igual pasaron. Primero voy a hacer los ejercicios del práctico de Rufino, hasta que vayan entrando todos y después hago el modelo que me pasa. Ya. Entonces, el primer ejercicio dice, es un ejercicio de trabajo y energía, ¿no? Un ejercicio de trabajo y energía. Nos dicen un bloque de 6 kilogramos. Ya. Un bloque de 6 kilogramos que está inicialmente en reposo es jalado hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción, por una fuerza constante horizontal de 12 newton. Encuentre la velocidad del bloque después de que se ha movido 3 metros. Ya. A ver. Entonces, vamos a ir anotando los datos, ¿no? Primero anotamos los datos. Nos dicen que el bloque tiene una masa de 6 kilogramos. Es jalado hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción por una fuerza constante de 12 newton. Ya hay una fuerza constante de 12 newton. Encuentre la velocidad del bloque después de que se ha movido una distancia de 3 metros. Nos dice que el bloque está inicialmente en reposo. Velocidad inicial igual 0. Ya. Entonces tenemos esos datos. Tenemos acá el bloque de masa m que está siendo jalado por una fuerza F que parte con una velocidad 0. Queremos saber, después de una distancia de 3 metros, cuál es su velocidad, ¿no? ¿Cuál es su velocidad? Ya. No hay fricción. No hay fricción. Para el primer caso es jalado por una fuerza F y luego va a tener una velocidad constante, ¿no? Una velocidad v, que es la que tenemos que encontrar. Este ejercicio lo podemos realizar utilizando dinámica. Tenemos masa, ¿no? Tenemos fuerza. Con esto podemos encontrar la aceleración del sistema. Y con la aceleración del sistema podremos encontrar la velocidad final. Ya. Entonces, calculemos. Primero vamos a calcular la aceleración del sistema. Va a ser según la ley de Newton, sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. La única fuerza que actúa acá, como no hay fricción, es F, ¿no? Estamos analizando el eje X en este caso, ¿no? Que es donde hay movimiento. No, en el eje Y no hay movimiento. Estamos analizando el eje X. En este caso, en el eje X va a haber un movimiento acelerado, ¿no? Y por eso aplicamos la segunda ley de Newton. La única fuerza que hay en el eje X es F, por lo tanto es igual a la masa por la aceleración. La aceleración va a ser igual a F entre M. La fuerza, ¿no? En este caso nos dicen que es 12 newton y la masa es 6 kilos. 12 entre 6, esto es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración del bloque. Ya. Entonces ya tenemos la aceleración del bloque. ¿Qué datos tenemos? La aceleración del bloque, la distancia y la velocidad inicial. Entonces podemos aplicar las ecuaciones de cinemática, ¿no? de Mérube. Las ecuaciones de cinemática son, la primera, dice velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. La segunda, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y la última, distancia igual velocidad inicial tiempo más 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. Entonces esas serían las ecuaciones de cinemática. Y de acuerdo a los datos que tenemos que ver qué ecuación podemos utilizar. ¿Qué ecuación podemos utilizar? A ver. ¿Qué ecuación podríamos utilizar entonces con los datos que tenemos? ¿Alguien sabe?
Bueno, lo pueden escribir. La primera, la segunda o la tercera. La 2. Ya en la 2 tenemos velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia. Entonces podemos utilizar la 2. La 2 nos dice, bueno, en este caso la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. 0 elevado a 2, 0. Nos va a quedar que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces aceleración distancia. Despejando, nos queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces aceleración distancia. Por lo tanto, esto va a ser raíz de 2 por la aceleración que es 2 por la distancia que es 3. Entonces, esto va a ser raíz. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Raíz de 12. Vamos a ver cuánto sale. Raíz de 12. Sería 3,46. ¿No? Más o menos a 2 decimales, 3,46 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad a una distancia de 3 metros. Y aquí está la respuesta. Nada más. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No. Ya. Entonces vamos al siguiente. Este dice, determine la velocidad final del bloque del problema anterior si la superficie es rugosa, ¿no? Y el coeficiente de fricción cinético es 0,15. Lo mismo, pero ahora tenemos fricción. En este caso, el bloque que teníamos, M, ¿no? Y había aquí una fuerza F, ¿no? Una fuerza F. Ahora va a haber una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción que va a ir contraria al movimiento. Aquí está la normal, ¿no? Y acá está el peso. El peso. Y es lo mismo, queremos saber lo mismo a una distancia de 3 metros. Listo, 3 metros. La fuerza de fricción es igual a mu por normal, ¿no? Y en este caso mu nos lo dan de dato, es 0,15. Ya, entonces lo mismo, primero vamos a encontrar la aceleración del sistema. Para encontrar la aceleración aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. ¿Qué fuerzas actúan? Estamos analizando el eje X, ¿no? Que es por donde hay movimiento. Es el eje X. En el eje X está la fuerza F hacia la derecha y la fuerza de fricción hacia la izquierda negativa. Igual masa aceleración. Por lo tanto, la aceleración del sistema va a ser la fuerza F menos la fuerza de fricción dividido la masa. Ya. La fuerza F es 12 newton, es dato, ¿no? Nos lo dieron. La fuerza de fricción va a ser mu por normal. Mu por normal, entre masa. Mu lo tenemos, la normal no la tenemos. Entonces vamos a calcular la normal. Para calcular la normal aplicamos la primera ley de Newton en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Igual a 0. Es esto de acá. Porque en el eje Y sabemos que no hay movimiento, solo se está moviendo en el eje X, pero en el eje Y no se está moviendo, ¿no? Entonces en el eje Y podemos aplicar la primera ley de Newton. Normal positiva porque está hacia arriba y el peso negativo porque va hacia abajo. La normal es igual al peso. El peso es igual a masa por gravedad. Entonces la normal va a ser igual a la masa, que a ver, vamos a ver cuánto era. Era 6 kilogramos. Ya, entonces va a ser igual a 6 kilogramos por la gravedad que es 9,8. Eso va a ser igual la normal. Vamos a ver cuánto sale. 6 por 9,8. 58,8 newton. Entonces eso sería la normal. Lo reemplazamos acá. Aceleración igual a 12 menos mu, que nos dijeron que es 0,15, que es la constante de fricción, por la normal, que es 58,8. Dividido entre la masa, que es 6 kilos. Y con eso tenemos la nueva aceleración. Esto va a ser 12 menos 0,15 por 58,8 dividido entre 6. Sería una aceleración de 0,53 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Listo. Está bien. Entonces ya tenemos la aceleración.
Lo mismo, aplicamos lo mismo, la segunda la segunda fórmula de cinemática que nos decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Esto es 0. La velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 por la aceleración distancia, 2 por la aceleración, que es 0,53, 0,53 por la distancia, que es 3 metros. Y con eso tenemos la velocidad final. Vamos a ver cuánto sale. 2 por 0,53 por 3. 1,78 metros sobre segundo. ¿No? Y ahí estaría la velocidad con la superficie con fricción. ¿No? Está bien, 1,78. Lo mismo. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Seguimos entonces. Vamos a hacer el último antes de pasar al modelo. Dice, un bloque con una masa de 1,6 kilos se une a un resorte que tiene una constante de fuerza de 10 elevado al cubo newton metro. El resorte se comprime a una distancia de 2 centímetros y el bloque se suelta desde el reposo. A. Calcula la velocidad del bloque conforme pasa por su condición de equilibrio, x igual 0, y si su superficie es sin fricción. Y B. Calcula la velocidad del bloque si una fuerza de fricción constante de 4 newton retarda su movimiento. Ya. Aquí hay dos maneras de hacerla. Uno utilizando movimiento armónico simple y otro utilizando energía. Vamos a ver, en este caso el ejercicio es un ejercicio de energía, entonces tenemos que usar energía. Vamos a ir anotando los datos. Primero la masa, 1,6 kilogramos. Nos dicen que la constante del resorte es igual a 10 elevado a 3 newton metro. Y que la distancia o deformación que se comprime es 2 centímetros. ¿No? Ya, no serían los datos. Por si acaso, para resolver este ejercicio tenemos que saber las bases, ¿no? De resorte. Vale, explicar un poquito. Las bases, si tenemos nosotros un resorte, no importa si está vertical o horizontal, da igual. Porque si lo trabajamos de manera horizontal, no nos va a dar sin fricción. Y ahorita vamos a ver si es con fricción. Bueno, lo voy a explicar de manera vertical para que se entienda mejor, pero es lo mismo. Cuando tenemos un resorte y no tiene ninguna masa, pues el resorte no se está comprimiendo ni se está estirando. Quiere decir que no tiene energía, ¿no? Está en un movimiento, está en equilibrio, digamos, ¿no? Tiene energía cero. Pero si el resorte se lo estira o se lo comprime, este resorte quiere volver a su posición de menor energía, ¿no? Todos los cuerpos quieren siempre volver a ir a su posición de menor energía. Entonces, el resorte al estirarse adquiere una energía, que es la energía elástica, y debido a esa energía que adquiere, el resorte quiere ir a su posición de menor energía, que es esta, ¿no? Entonces ahí aparece la nueva energía, que es la energía elástica, que es un medio kx cuadrado. Entonces, ¿qué es esta x? Esta x no es más que la deformación que hay desde su posición de equilibrio, donde no hay energía, hasta la posición donde la estamos estirando. Eso se le llama deformación, que es la distancia en la que se estira. Deformación del resorte, ¿ya? Es la que entra en esta fórmula. La distancia que se estira, eso sí, por sí misma, o sea, es la distancia que se estira por la acción del bloque, ¿ya? Por la acción del peso del bloque. Pero si viene una persona X y quiere jalar esto, digamos que lo jala con una fuerza externa a la del sistema, ya lo voy a poner acá. Digamos que viene una... Uy, se borró. Allá. Digamos que viene una persona aquí, este bloque está estirado, pero no se está moviendo, no está oscilando. Ya adquirió una cierta energía debido al peso, pero está ahí quietito. Pero viene alguien y lo estira con su mano, digamos, ¿no? Aplicando una cierta fuerza lo estira. Estira este bloque, una cierta distancia. ¿No? Una cierta distancia. Y obviamente si lo suelta,
el bloque va a empezar a oscilar, va a empezar a subir y bajar, va a empezar a subir y bajar. Obviamente porque lo está estirando con una fuerza externa al sistema, ¿no? Una fuerza externa al sistema, por lo tanto ya no estaría en equilibrio la fuerza. Y al soltarse, pues empezaría a haber un movimiento. Entonces, esa distancia que se estira extra para que haya un movimiento se le llama amplitud, ¿no? Amplitud, que es la distancia máxima que va a recorrer un resorte, ¿no? Es la distancia máxima. Porque el resorte va a subir, va a llegar a esta posición que se la conoce como posición de equilibrio, x igual 0. Esta es la posición de equilibrio, x es x igual 0. Y luego va a volver a subir, digamos que llega hasta acá, ¿no? Una vez que llega hasta acá y se comprime, va a volver a bajar, ¿no? El resorte va a subir y bajar, subir y bajar. Y esa distancia que va a comprimirse también es A. Es la misma distancia que se estira, es la misma distancia que se comprime. Amplitud. Y datos que hay que saber es que cuando el resorte está oscilando, en los extremos, en sus máximos extremos, la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque para. Cuando llega al extremo, al máximo extremo que va a llegar, va su movimiento cambiar de lado, ¿no? Para empezar a bajar. Pero en este punto máximo, su velocidad es 0 porque para. Y lo mismo con el punto máximo de abajo, su velocidad es 0 porque va a querer volver a subir. Entonces, teniendo en cuenta que en los extremos la velocidad es 0, aquí uno se puede dar cuenta si en los extremos es 0, entonces en la posición de equilibrio su velocidad tendría que ser máxima, ¿no? Máxima. Entonces es 0 y va a ir subiendo su velocidad, llega hasta acá, es máxima, y luego va a volver a ir bajando su velocidad, ¿no? Listo. Obviamente, por lo tanto, en los extremos su energía cinética es 0 porque no hay velocidad. Igual acá su energía cinética es 0. Y obviamente aquí su energía cinética sería máxima. Nada más. Y contrario a esto, su energía potencial acá sería máxima porque tiene la mayor amplitud. Y lo mismo, en los extremos la energía potencial es máxima, pero en la posición de equilibrio donde no hay distancia, la energía potencial sería 0. Contraria, energía potencial y cinética. Ya. Y lo último, la K, no es más que una constante de resorte que depende del resorte, ¿no? Si el resorte es muy duro o muy blandito de estirar o comprimir, pues la constante es mayor. Y si es menos blandito, es menor. Nada más. Esas serían las bases de resorte. Después hay algo que aparece en los resortes que se llama la ley de Hooke. Es una fórmula nomás. La ley de Hooke que nos dice que la fuerza neta de un resorte es igual a menos la constante de resorte por la deformación. Por si sirve. Ya. Y lo único que nos indica este menos simplemente es el sentido de la fuerza, ¿no? En este caso, si tenemos un bloque que el peso está hacia este lado y está estirado, pues la fuerza del resorte va a ir contraria al peso. ¿Por qué va a ir contraria al peso? Porque la fuerza quiere ir a su posición de menor energía, ¿no? Y siempre va a ir contraria al movimiento, la fuerza. Porque siempre va a querer ir a su estado de menor energía. Por eso es el negativo. Por eso es el negativo. Ya. Entonces, el inciso A nos dice, calcule la velocidad del bloque conforme pasa por disposición de equilibrio. Es su velocidad máxima. Lo voy a dibujar acá el sistema. Nos dicen que se comprimió 2 centímetros de distancia. Digamos, lo voy a hacer un poquito así. Comprimido. Ahí. Ahí está. Se comprimió el resorte. Voy a poner acá. Y este es el resorte sin comprimirse, digamos. A ver. Ahí. Ahí está. Este es el resorte sin comprimirse. Esta distancia es la que se comprimió el resorte, ¿no? Esta distancia es la deformación que dice que se comprimió 2 centímetros. Luego se suelta y dice calcular la velocidad del bloque en el punto de equilibrio, o sea, acá, en este punto. Aquí le vamos a llamar a este punto A y a este le vamos a llamar punto B. Luego nos dicen, ya, no hay fricción. Ya primero eso. Entonces, aquí podemos aplicar energía, que es lo más fácil ahorita para resolver este ejercicio, es aplicando energía. Obviamente no va a ser un resultado muy exacto si en vez de aplicar, digamos, movimiento armónico simple, pero igual sirve, digamos.
Al no haber fricción quiere decir que la energía se conserva, ¿no? Que la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B. Entonces podemos decir que la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B porque no hay fricción, o sea, no hay pérdidas de energía, ¿no? Cuando hay fricción sabemos que la energía se pierde a través del calor que genera la fricción. Ya. Entonces, ¿qué energías hay en el punto A? Ambas están en el piso, digamos, o están en la misma línea del eje X. Por lo tanto, no hay una diferencia de alturas entre los puntos. Por lo tanto, en ninguno de los dos va a haber energía potencial. En el punto A nos dice el ejercicio que parte del reposo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Calcula la velocidad del bloque conforme pasa por posición de equilibrio. Acá se suelta desde el reposo. Quiere decir que en el punto A no hay velocidad. No hay velocidad, es que parte con una velocidad inicial de 0. Pero, ¿qué energía hay acá? Se está comprimiendo un resorte, por lo tanto aparece la energía elástica. Esta energía elástica es 1 medio kx cuadrado. Listo, no hay más. Esa sería la única energía que hay en el punto A. En el punto B no hay altura, por lo tanto no hay energía potencial. No hay resorte que se estire. Cuando llega al punto A, el resorte no va a estar estirado, ¿no? Va a estar en su posición de equilibrio. No va a haber energía elástica. Pero sí va a haber velocidad, que es la velocidad máxima en este caso. Por lo tanto, como en el punto B va a haber velocidad, entonces hay energía cinética, que sería 1 medio masa velocidad al cuadrado, ¿no? Que sería la velocidad en B. Listo. Y podemos eliminar estos 1 medio. Y nos va a quedar kx cuadrado igual m velocidad en B al cuadrado. Todo es dato. Reemplazamos kx cuadrado entre m igual velocidad b al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad en b va a ser igual a la raíz de kx cuadrado entre m. Reemplazamos k 10 elevado a la 3 por x cuadrado, que es la deformación, que es 2 centímetros, 0,02 metros al cuadrado, entre m, que es la masa, que es 1,6. Listo. Y con eso tenemos la velocidad en el punto B. 10 al cubo por 0,02 al cuadrado entre 1,6. Saldría 0,5 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad en el punto B o su velocidad máxima. Listo. Vemos el resultado y está correcto, ¿no? 0,5. Bien. Bien. Ahora el inciso B. Nos dicen, calcule la velocidad del bloque si una fuerza de fricción constante de 4 newton retarda el movimiento. Ya. Lo mismo, simplemente que cuando se esté moviendo va a haber ahora fricción, ¿no? Va a haber acá fricción. Va a haber fricción, ¿no? Va a haber una fuerza que se va a oponer al movimiento, ¿no? Se va a oponer al movimiento, una fuerza de fricción. En este caso, si el movimiento va hacia acá, pues la fuerza de fricción va a ir al otro lado. Ya. Entonces vamos a trabajar con energía también. ¿Cómo trabajamos con energía cuando hay fricción? En este caso, la energía no se conserva. Es energía no conservativa. Quiere decir que se va a perder energía a través de la fricción. Ya. Entonces, cuando hay pérdidas de energía, lo que hacemos es energía en el punto A igual energía en el punto B, pero analicemos. En el punto A va a tener, obviamente, una energía mayor, o sea, es el punto de inicio. Y mientras se va moviendo, va a ir perdiendo energía por la fricción con el piso, y esa energía se va a perder en el aire en forma de calor, digamos, ¿no? Entonces, en el punto B va a llegar con menor energía, ¿no? Va a llegar con menor energía al punto B. Entonces, nosotros vamos a poner la energía en el punto A va a ser igual a la energía en el punto B más algo. Más algo. ¿Qué es ese algo? Es la pérdida que hubo, ¿no? Es la pérdida que hubo. Ese algo, esa pérdida que hay. Entonces, lo que ponemos es más algo.
Ahí es importante porque no hay que confundirse en ponerle menos, algunos le ponen menos, eso es cuando es al revés, cuando estamos analizando al revés. Pero en este caso analizamos bien el ejercicio y está perdiendo, por lo tanto en el punto B va a haber menor energía. Así que la energía en el punto A va a ser igual a la energía en el punto B, pero como es menor hay que aumentarle algo, que es la pérdida. Esa pérdida es el trabajo de la fricción, el trabajo que hace la fricción, o la energía que se pierde por fricción. Nada más. Ese es el trabajo que hace la fricción. Entonces sería eso. Entonces trabajamos con eso. En el punto A solamente va a haber energía elástica, 1/2 kx cuadrado. En el punto B solamente va a haber energía cinética, más el trabajo por fricción, que el trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. En este caso la fuerza es la fuerza de fricción. La distancia es la distancia que recorre. La distancia que va a recorrer pues de aquí hasta acá son 2 centímetros. Ya. Entonces trabajamos con eso. Acá no se puede eliminar nada. Directo hay que despejar. Esta fuerza de fricción va a pasar al otro lado como negativo. Menos fuerza de fricción por distancia. Igual 1/2 masa velocidad en v al cuadrado. Ya, este 2 va a pasar a multiplicar todo. 1/2 kx cuadrado menos fuerza de fricción distancia igual masa velocidad v al cuadrado. La masa va a pasar a dividir 2, 1/2 kx cuadrado menos fuerza de fricción por distancia. Todo esto dividido entre la masa, eso es igual a velocidad en v al cuadrado. Y el cuadrado lo pasamos como raíz. Ya, listo. Entonces ya tenemos la fórmula. A ver, entonces esto va a ser igual. La velocidad en v va a ser igual a la raíz de de 2 veces 1/2 por k, que k es 10 elevado a la 3, por x cuadrado, que es 0,02 al cuadrado. A ver, esto no va a entrar acá. Ya, ahí. A ver. No es menos, ahorita lo veo. Sí, a ver, ¿dónde es menos? Este sí es menos. Ahorita, este es 0,02, esta es la distancia, esto es x. Esto al cuadrado, acá cerramos este paréntesis que es el de acá, y luego cerramos este otro paréntesis que, no, este no, este todavía, menos, ahí, menos fuerza de fricción, que es 12, por la distancia que es 0,02, dividido la masa que es 1,6. Ya. Entonces, incluso sería esto de acá, como es multiplicación, esto de acá lo podemos quitar. Este y este. Ya. Ahí. Ya. Sería así. Esto es k, es 10 elevado al cubo por x cuadrado menos 12, que es la fuerza de fricción, por 0,02. Está bien. Vamos a ver cuántos son. 2 por, acá va a ser 1/2 por 10 elevado al cubo por 0,02 al cuadrado menos 12 por 0,02. A ver. Sí, creo que aquí es, a ver, más
0,74. 0,38 sale. A ver, vamos a analizarlo esto. Sería energía en el punto A, es la energía elástica. En el punto B es la energía cinética, más la fricción, más la pérdida que hay. Un medio que x cuadrado menos la fuerza de fricción, que es 12, creo. A ver cuánto es la fuerza. Ah, no, es 4. Es 4. A ver. Es 4 esto. 4. A ver cuánto sale. Sí, está bien. Era ese el problema. Velocidad en B es igual a 0,387 metros sobre segundo. Ahora sí sale. Listo. 0,387 y el resultado es 0,38. Está bien. Bien. Bienísimo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Lo de la conservación, si podría repetir. Allá. ¿Esta parte? Sí, lo del menos y eso. Allá. En este caso, en este ejercicio, cuando tenemos un ejercicio, por ejemplo, le voy a poner acá un ejemplo sencillo. Tenemos un cuerpo en el que hay fricción y va a llegar a este punto 2. Entonces, cuando nosotros trabajamos con energía en el punto 1 igual energía en el punto 2. En este caso, en el punto 1, digamos que va a tener una cierta velocidad. Por lo tanto, al tener una cierta velocidad, va a tener una energía cinética, digamos, ¿no? Pero va a haber fricción. Quiere decir que mientras este cuerpo se va a ir moviendo hacia la derecha, va a ir perdiendo calor, ¿no? Va a ir perdiendo calor. Y la energía en algún momento se va a disipar. En este caso, si este cuerpo se mueve por fricción, en algún punto va a detenerse. Va a detenerse. Es lo normal, digamos, una pelota gira en la tierra, no va a girar para siempre. Digamos, en algún momento se detiene, que es por la fricción del suelo. Entonces, toda esa energía de la velocidad con la que estaba moviéndose se pierde. Por eso es que nosotros lo que hacemos es ver en qué punto pierden la energía. En el punto 1 tiene toda la energía. Y en el punto 2, en este caso, por ejemplo, si este cuerpo se detiene con velocidad 0, prácticamente este cuerpo ya no tendría energía. 0 energía. Porque no se mueve, no tiene altura, no hay resorte, no hay nada. No tiene energía. Pero ¿qué pasó con toda la energía que tenía en el punto 1, digamos, ¿no? Toda la energía que tenía en el punto 1, ¿dónde está, digamos? No puede desaparecer. Toda esa energía se transformó en calor, ¿ves? Y se disipó en el aire y en el suelo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2 más el trabajo o la fricción que se disipó. Ese es el trabajo por fricción. El trabajo que hizo la fricción, digamos, ¿no? Para disipar la energía. Y por eso queda así. Obviamente en el punto 2 ya no, si es el ejercicio, si es tal cual, en el punto 2 ya no hay energía, o sea, ya no hay energía 2 y esto sería 0. Y la energía en el punto 1 sería igual al trabajo de la fricción. Prácticamente toda la energía en el punto 1 se disipó por fricción, ¿no? en este caso. Digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? Sí, entendí. Ya. Entonces eso, esa es la energía, así se trabaja con energía cuando hay fricción. Entonces. Ya. Ahora vamos a hacer el modelo. La primera pregunta. Vamos a hacer esto. Ya, la primera pregunta dice: el coeficiente de fricción estático entre la caja y el plano es de 35 grados.
Perdón, el coeficiente de fricción estático entre la caja de 3 kilogramos y el plano de 35 es 0,3. Realizar el diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerza mínima se debe aplicar a la caja perpendicular al plano inclinado para evitar que se deslice hacia abajo por el plano? Incluso ahí en la gráfica nos dice, ¿no?, cómo es la fuerza. En este caso va a ser un plano inclinado, así. Aquí va a estar la caja, ¿no?, de cierta masa. Y se le quiere aplicar una cierta fuerza en esta dirección, o sea, perpendicular al plano, nos dice. Tiene forma 90 grados con el plano. Se le quiere aplicar una fuerza ahí. Aquí hay 35 grados. Y nos pregunta cuál tiene que ser esa fuerza para que la caja no se deslice hacia abajo. No se desliza hacia abajo. Entonces, las fuerzas que van a actuar acá va a ser el peso, la normal, que bueno, la normal es hacia acá. La fuerza de fricción que va a haber, aunque esté parado, porque nos están dando un coeficiente de fricción estático. La fuerza de fricción que aparece cuando un cuerpo está estático. Y nada más, nada más. Luego este peso pues se lo va a tener que descomponer en el peso en Y y el peso en X, ¿no? Ya hemos trabajado bastante, ¿no?, con planos inclinados. Entonces sería acá. Entonces X y esto es Y, ¿no? Inclinamos el plano también. Y listo. Este cuerpo está estático, ¿no? Nos dicen que debe estar estático para saber cuál es esa fuerza F. En el sistema entonces vamos a trabajar con este cuerpo estático y vamos a calcular esa fuerza F. Ya habríamos dibujado el diagrama de fuerza. Ahora vamos a hacer el inciso B. ¿Ya? Esto sería el inciso A. Calcular F. Podemos realizar sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Vamos a realizar primera ley de Newton en X. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0 y ya no masa por aceleración? Porque el sistema está estático. En X va a estar la fuerza de fricción negativa y el peso en X positivo. Igual a 0. La fuerza de fricción es igual a μ por normal y el peso en X, ya les expliqué, ¿no?, una manera rápida para calcular esos pesos en X y pesos en Y en planos inclinados. Entonces, directo, peso en X es igual al peso por el seno del ángulo del plano inclinado. Listo, igual a 0. La fuerza de fricción es μ por normal más el peso, que es masa por gravedad, por el seno de 35 grados, igual a 0. Peso no es positivo y FR es negativo. ¿Sí? FR está negativo y peso está positivo. Sí, está bien. Peso no es positivo. Sí, está bien, está bien. Sí, está así. Está así. Ya, entonces, a ver, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa, tenemos μ, y en esta fórmula podríamos encontrar la normal, digamos, ¿no? Calculemos la normal. A ver, menos μ normal. Vamos a pasar esto de acá al otro lado mejor, ¿no?, para que se vuelva positivo. Masa de gravedad, seno de 35 grados, igual μ normal. Despejando la normal, nos va a quedar que la normal es igual a la masa por la gravedad por el seno de 35 entre μ. Entonces la normal va a ser igual a la masa, que va a ser 3 kilos, por 9,8 por el seno de 35 grados, entre μ, que μ es 0,3. Y con eso tenemos la normal. Vamos a ver cuánto sale. Sería 3 por 9,8 por el seno de 35 grados entre 0,3. Esto va a ser 56,21 newtons. Sería la normal. 56,21 newtons. Al revés digo, dice.
o sea, el peso entonces negativo y la fuerza de fricción positiva. No, simplemente también podría ser, a ver si va a dar igual, si va a dar exactamente lo mismo de hecho. Este se vuelve negativo, este se vuelve positivo, este que está negativo pasa al otro lado como más, ambos se vuelven positivos, ¿no? Al final, igual, da igual. Yo lo pongo así por el tema de que siempre la fuerza de fricción es negativa, digamos. Pero si lo trabajas diferente, igual va a dar lo mismo, tendría que dar lo mismo. Al final va a darse la misma situación. Ya, 56,21 la normal. Y ya, ahora aplicamos primera ley de Newton al eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este caso, la normal va a ir hacia arriba, positivo. La F va a ir hacia abajo, negativo. Y el peso en X va a ir hacia abajo. El peso en Y, perdón, hacia abajo, negativo. Igual a 0. Queremos nosotros calcular F. Por lo tanto, la pasamos al otro lado. Entonces, F va a ser igual a la normal menos el peso en Y. La normal ya es dato. El peso en Y dijimos que era el peso por el coseno del ángulo del plano inclinado, 35 grados. Por lo tanto, F va a ser igual a N menos el peso es masa por gravedad por el coseno de 35 grados. Listo. Entonces, la normal va a ser igual a 56,21 menos la masa, que es 3, por 9,8 por el coseno de 35 grados. Listo. 56,21 menos 3 por 9,8 por el coseno de 35 grados. Sería la fuerza F 32,127 newtons. Y listo, entonces esta es la fuerza necesaria para que el bloque no se mueva. No es la fuerza en esta dirección. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, se está grabando. Ya. Seguimos entonces con el segundo. Dice, un bloque de masa M de 2,5 kilogramos se empuja a una distancia de 2,2 metros a lo largo de una mesa horizontal sin fricción por una fuerza constante aplicada de magnitud 160 newton dirigida a un ángulo de 25 grados debajo de la horizontal, como se muestra en la figura. Determinar el trabajo realizado por la fuerza neta sobre el bloque. Ya. Entonces, este ejercicio sería que hay una masa M y esta masa M se le está aplicando una fuerza F, ¿no? Y esta fuerza F forma con la horizontal 25 grados. Nada más. Ese es el ejercicio. Dice que se va a desplazar una distancia de 2,2 metros. Nada más. Nada más. La fuerza de 160 newton dirigida a un ángulo de 25 grados. Nos piden determinar el trabajo realizado por la fuerza neta sobre el bloque. Ya. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza neta sobre el bloque? Primero, ¿qué es la fuerza neta? Pues es la fuerza que es aplicada a un trabajo, ¿no? La fuerza que es aplicada a un trabajo. ¿Qué quiere decir? Esta fuerza F que está horizontal, perdón, está oblicua, no está utilizándose los 160 newton para mover esta caja. No se está utilizando los 160 newton. ¿Por qué? Porque hay una parte de la fuerza que se está cancelando con el piso, ¿no? El piso igual está ejerciendo una cierta fuerza que sabemos que es la normal,
esa normal está ayudando a la fuerza F, digamos, ¿no? A que no aplique tanta fuerza, ¿no? Hay una parte del peso que lo soporta el piso, ¿no? Entonces, la única fuerza que está haciendo que este bloque se mueva es la fuerza en el eje X, ¿no? Porque en el eje Y, la fuerza en el eje Y no está haciendo absolutamente nada, porque si la fuerza en el eje Y hiciera algo, el bloque se levantaría en el eje Y también. Pero como no está haciendo ningún tipo de movimiento en el eje Y, la fuerza en el eje Y no produce un trabajo, ¿no? Porque no se está moviendo. Porque sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Si no hay distancia en el eje Y, ¿no? Que se esté moviendo, entonces no hay trabajo. O sea, el eje Y no está realizando trabajo, solo el eje X. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la fuerza en X por la distancia que recorre. Listo. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Queremos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces, esto es el coseno. Coseno de 25, cateto adyacente, que es fx, sobre la hipotenusa, que es f. Por lo tanto, fx es igual a f por el coseno de 25 grados. Listo. El peso va a ser igual a f por el coseno de 25 grados por la distancia. Entonces, esto va a ser f, que es 160 newtons, por el coseno de 25 grados por la distancia, que es 2,2. Listo. Y con eso calcularíamos el trabajo realizado, ¿no? 160 por el coseno de 25 por 2,2. Sería 319,02 watts. No, perdón, me voy a decir joule. Me estoy confundiendo con potencia. Joule. Listo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, ya. El último. Este ejercicio nos dice que un niño y un trineo con una masa combinada de 50 kilogramos se deslizan por una pendiente sin fricción. Si el trineo parte del reposo y se tiene una rapidez de 3 metros por segundo en el fondo, ¿cuál es la altura de la colina? Entonces tenemos una pendiente, ¿no? Más o menos así. Y aquí está el sistema niño trineo, que va a tener una masa en conjunto de 50 kilos. Dice que parte del reposo, ¿no? Y tiene una rapidez de 3 metros por segundo. Un niño y un trineo de una masa combinada de 50 se deslizan por una pendiente sin fricción. Si el trineo parte del reposo tiene una rapidez de 3 metros por segundo en el fondo, o sea, acá, digamos, ¿no? Acá va a tener una velocidad de 3 metros por segundo. Y nos preguntan cuál es la altura de la colina. ¿Cuál es la altura h? Ya. A ver, hay dos maneras de realizar este ejercicio. Uno es utilizando dinámica, ¿no? Utilizando dinámica. Bueno, creo que nos faltaría un dato para... A ver, no hay fricción. Podríamos calcular la aceleración, ¿no?, del sistema. Sí se puede, porque solamente estaría el peso en X, ¿no? Pero necesitaríamos el ángulo para saber eso. Ya. Se podría realizar con dinámica si tuviéramos, creo que un dato más, creo que falta. Pero la manera más fácil de realizar este ejercicio es utilizando energía. Entonces, digamos, este es el punto A y este es el punto B. Como no hay fricción, es una energía que se conserva. Decimos energía en el punto A igual a energía en el punto B.
En el punto A, ¿qué va a haber? Solamente hay altura y la velocidad es 0. Por lo tanto, solamente hay energía potencial, ¿no? Masa, gravedad, altura. En el punto B, en el fondo, ¿no? En el fondo pues ya no hay altura, ya está en el piso, digamos. No hay energía potencial, pero sí hay una velocidad. Por lo tanto, hay energía cinética. La velocidad en B. Ya. Entonces tenemos eso. No hay ningún resorte que se estire ni se comprima, por lo tanto no hay energía elástica en ningún lado. Aquí de hecho podríamos eliminar las masas. Ni siquiera la masa es necesaria de dato. Esto sería gravedad altura igual 1 medio velocidad en B al cuadrado. Queremos nosotros la altura, despejamos. Esto va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. 2 veces la gravedad. Reemplazamos. La velocidad en velocidad en B nos dice que es 3 al cuadrado dividido 2 por 9,8. Y listo, con eso tenemos la altura del bloque. Entonces esto va a ser 3 al cuadrado, 2 por 9,8. 0,45. 9 metros. Nada más. Esa sería la altura del bloque. 0,459 metros. ¿Alguna duda con este ejercicio? O sea, ¿cómo sería resuelto por dinámica? Ya, para resolver este ejercicio por dinámica, analizamos primero la fuerza. Va a haber un peso, va a haber una normal, y este peso se va a descomponer en el peso en X y el peso en Y. Entonces, tendríamos que calcular, vamos viendo, digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En el peso, realizamos una sumatoria de fuerza en X igual masa por aceleración, porque va a haber un movimiento acelerado. Sería, en el eje X no hay fricción, por lo tanto la única fuerza que actúa acá es el peso en X, no hay más. O sea, esto se está moviendo simplemente por el peso en X, no hay ninguna fricción que lo detenga. Igual masa aceleración. El peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo, de este ángulo, pero no tenemos ese ángulo, del ángulo alfa, digamos, ¿no? Bueno, o tita, le damos tita. Del ángulo tita, igual masa aceleración. El peso es igual a masa por gravedad por el seno de tita igual masa aceleración. Las masas se van, por lo tanto la aceleración va a ser igual a la gravedad seno de tita. Entonces la aceleración del sistema va a ser gravedad seno de tita. Si tenemos la aceleración y las dos velocidades, podemos calcular la distancia con la segunda fórmula de cinemática, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia, ¿no? En este caso, lo que nosotros vamos a calcular, lo que podemos calcular es esta distancia de la hipotenusa, toda esta distancia de acá, para luego calcular h, ¿no? Para luego calcular h. Entonces, toda esa distancia de acá es la distancia que recorre, ¿no? Esa distancia que recorre. Entonces, tenemos que calcularla de acá. La velocidad inicial es 0, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces aceleración distancia. Ya. La distancia entonces va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. No, a ver, la distancia entonces va a ser igual a esto. ¿Tenemos la velocidad? Sí la tenemos. Va a ser igual a 3 al cuadrado, 2 veces aceleración, 9, 2 veces aceleración. La aceleración es igual a esto, ¿no? Nos faltaría este dato. A ver. Una vez que tenemos la distancia, podemos aplicar las funciones trigonométricas para calcular h. Cateto opuesto, hipotenusa sería seno, ¿no? Sí, seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que es h, entre la hipotenusa, que es d. Es d. Por lo tanto, h va a ser igual a d por el seno del ángulo. Y d es igual a 9 entre 2 veces la aceleración por el seno del ángulo. Creo que se pueden eliminar. A ver. H va a ser igual a 9 entre 2
por la aceleración, que es gravedad seno del ángulo. ¿Cómo es así? 2 por gravedad seno del ángulo por seno del ángulo, y se eliminan cabalito los dos senos. Nos va a quedar que la altura es igual a 9 entre 2 por la gravedad. Entonces esto va a ser altura igual 9, 2 por 9,8. A ver si sale lo mismo. 9, 2 por 9,8. Sí, sale la misma altura, 0,459 metros. Esa sería la manera de hacerlo con dinámica, ¿no? Pero está complicado porque recién al final se elimina. No, uno quizás llega hasta acá y como que ya se asusta y ya no sabe qué hacer. Entonces sería eso. ¿Alguna otra duda? 160 de la fuerza, ¿dónde salió? Creo que es dato eso. Del ejercicio 2 yo creo, ¿no? Sí, esto es dato, 160 hasta acá. Es dato.